Dice el Salmo 84, versículo 10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de la maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cierra sus ojos una vez más. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por este momento tan especial que nos permites vivir, estar como iglesia congregados. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que confronte nuestras vidas, que bendiga nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes a amar tu presencia cada día más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Más fuerte, iglesia, yo creo que lo pueden hacer mejor. Amén. Bueno, iglesia, qué rico es congregarnos, qué rico es estar acá, qué rico es venir a la iglesia. No sé usted, pero hace 8 días yo decía: hay que ir a la iglesia. Hemos estado en cuarentena, no hemos ido a congregarnos, hay que ir. Y qué rico poder verles el día de hoy también. Ahora su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. El título que le daba a mi enseñanza dice: Dios, el pecado y el hombre. Dios, el pecado y el hombre. Es algo que en toda la Biblia está, que en toda la palabra nosotros vamos a encontrar, pues obviamente, primero que todo, a Dios como el centro de la creación, como el centro de lo que hoy tenemos, como el centro de lo que somos, como el todo en nuestras vidas. Pero vamos a encontrar ese pecado que se nos para a la mitad y que no nos deja disfrutar la vida como quisiéramos. Porque el pecado no nos permite disfrutar la plenitud de Dios. Muchas personas no se acercan al Señor porque creen que Dios les va a arruinar su felicidad. Y esto es algo que yo repito, porque las personas, cuando uno les predica el evangelio, dicen: ay, pero me voy para la iglesia y me vuelvo un viejito amargado. No, tranquilo, un viejito sí se va a hacer. Amargado es decisión tuya, ¿cierto? Pero es una bendición poder estar en la presencia de Dios. Es donde encontramos la plenitud, es donde encontramos el gozo. La Biblia dice que en Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces vamos a hablar de Dios, vamos a hablar del pecado y vamos a hablar del hombre. Vamos a hablar de nosotros, del ser humano. Amén. Y quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Juan es bien directo y es bien certero, bien concreto con lo que nos quiere enseñar. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Me encanta ese versículo 6, porque ese versículo 6 nos coloca el nivel donde tiene que estar. Y nos dice: el que dice que le conoce, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Quién era Jesús? Es la pregunta que nosotros siempre tenemos que despejar si queremos continuar en el cristianismo, si queremos ser cristianos, si queremos ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender que debemos de andar como Él anduvo.
como Él quiere que nosotros andemos, como es digno de andar en el Evangelio, en Cristo Jesús. Entonces, hablemos un poco de lo que es el pecado. El pecado en definición es agredir la ley de Dios, sea parcial o total. Y todos entendemos por naturaleza prácticamente qué es pecado. Todos entendemos que pecamos contra Dios cuando hacemos lo malo, cuando no hacemos lo correcto. Y esto es algo tan natural que desde niño nosotros lo entendemos. Que desde niño nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí entendemos qué es el pecado para nuestras vidas. Todo aquello que usted se tenga que esconder para hacerlo, yo pienso que es pecado. Porque si fuera bueno, usted no se tendría que esconder para hacerlo. Si fuera bueno y agradable delante de Dios, delante de sus hermanos, delante de su esposa, delante de su padre, de su madre, tú lo podrías hacer en cualquier parte. Pero si te tienes que esconder para hacer aquello que amas, déjeme decirle, hermano, que estamos en pecado y que no estamos agradando a Dios. El pecado es aquello que nos aparta del propósito, del camino, de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere hacernos feliz. Dios quiere que nosotros podamos vivir en plenitud, en alegría. Yo soy más feliz con Dios que cuando no estaba con el Señor. Cuando yo no estaba con el Señor, tenía que emborracharme para disfrazar mi agonía, para disfrazar mi mentira. Pero cuando yo conozco al Señor, cuando yo entrego mi vida a Dios, yo no me tengo que emborrachar para ser feliz. Yo no me tengo que drogar para ser feliz. Yo soy feliz porque Dios me hizo pleno. Porque el Señor Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y esa abundancia significa felicidad, significa plenitud, significa gozo. Significa que usted y yo podamos estar completos. Cuando usted y yo no tenemos de Dios, cuando usted y yo nos hace falta Dios, nosotros no somos completos. Hay algo que nos falta. Y eso que nos falta se llama Dios. Y eso que nos falta es apartarnos del pecado. Yo hablaba con un amigo y le decía: mi hermano, si el pecado no nos hizo feliz hace muchos años, ¿quién te dice que te va a hacer feliz hoy? El pecado no nos va a hacer feliz hoy. El pecado no va a traer felicidad a nuestras vidas, porque el pecado nunca va a traer felicidad. El pecado es el engaño que el diablo trae para apartarnos del propósito de Dios, de nuestras vidas. Y yo tengo un ejemplo, iglesia, mis hermanos. Yo tengo un ejemplo. Un joven que fornica, se aparta del propósito de Dios y se adelanta al plan de Dios. ¿Usted cree que Dios no le quiere entregar esa felicidad y ese placer de que pueda disfrutar de su sexualidad? Claro que Dios quiere entregarle eso. Claro que Dios quiere que él sea feliz. Claro que Dios quiere que él disfrute de su regalo. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo coge todo lo que Dios ha hecho y lo tergiversa, lo daña y le mete a la sociedad que en la voluntad de Dios no hay felicidad, cuando es al revés. En la voluntad de Dios hay felicidad. Cuando uno empieza a leer la Biblia, uno se da cuenta rápidamente que el pecado ingresa, muy rápidamente, 2 capítulos, ingresa el pecado a la vida de Adán y Eva. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que entre los planes de Dios no estaba entregarle la vida eterna a Adán y Eva? ¿Usted cree que entre los planes de Dios no estaba entregarle la vida eterna a Adán y Eva? Sí. Sí estaba entre los planes de Dios, y le voy a decir por qué. Porque están los planes de hoy. O sea que Dios desea que nosotros compartamos con Él una eternidad. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden, y que todo en cuanto Dios hace tiene un orden, un propósito, y Él va haciendo que las cosas sean perfectas. Pero cuando usted y yo nos adelantamos al plan de Dios y cogemos lo que es nuestro,
Porque aquel joven que practica la fornicación se está robando él mismo. Porque eso es de él, Dios se lo entregó, pero él mismo se está robando. Él mismo se está quitando el placer y está trayendo una agonía a su vida, porque ese pecado le va a traer tristeza. El pecado nunca va a traer felicidad completa. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos acá. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual usted y yo tenemos que entender qué es el pecado. El pecado es el obstáculo para que usted y yo no disfrutemos una vida plena, una vida placentera. Dios te quiere entregar lo que es tuyo. Dios te quiere entregar la bendición. Pero entonces el pecado se convierte en un atajo para alcanzar el placer. Y es ahí donde nosotros mismos nos robamos. Y es ahí donde nosotros mismos nos hacemos daño. Porque Dios le está diciendo: no peque. ¿Por qué? Porque no estás preparado para ello. Porque yo tengo un plan perfecto para lo que te voy a entregar. Dios quiere entregarle a usted lo que usted se merece, lo que usted desea, lo que usted quiere, aquello que usted tanto anhela. Pero cuando usted no se deja guiar por el Señor, sino que usted hace las cosas al revés, eso nos causa daño a nosotros mismos. Adán y Eva van y toman del fruto, y ya sabemos todo, la mayoría, cómo termina la historia, ¿cierto? Terminan desterrados del Edén, terminan trabajando duro por su pan, terminan sufriendo las consecuencias de su pecado, por no entender que Dios tenía un plan para ello. Podemos colocar otro ejemplo: el hijo pródigo. El hijo pródigo es otro ejemplo de que Dios nos quiere entregar eso que deseamos, eso que anhelamos, esa felicidad que tanto buscamos. El hijo pródigo ahí le dice al padre: Padre, dame los bienes que me pertenecen. Y el padre dice: claro, sí, tenga sus bienes. Y va y se los malgasta perdidamente. Va y se los malgasta perdidamente. ¿Acaso Dios no quería entregarle a su hijo lo que le pertenecía? Claro que Dios quería entregarle lo que a él le pertenecía, lo que él tenía en su corazón, lo que el padre tenía en su corazón, entregarle al hijo. Es que era de él, el padre se lo iba a entregar. Y cuando nosotros dejamos ingresar el pecado a nuestras vidas, nos estamos robando a nosotros mismos, nos estamos haciendo un daño a nuestras propias vidas. El pecado no trae felicidad completa. El pecado trae vergüenza y trae decepción. El pecado nos aparta de la voluntad de Dios. Cuando uno peca, y los que hemos pecado, ¿cuántos han pecado acá? Levante su mano, déjenla allá abajo metida. Todos hemos pecado, ¿cierto? Cuando uno peca, hay unos que nos dan ganas de levantar las dos, ¿sí o no? Cuando uno peca, uno se da cuenta lo tonto que es. A mí me pasa eso. Cuando yo he pecado, yo he dicho: qué bobo he sido, qué tonto he sido, ¿por qué lo he hecho? Si Dios tiene algo mejor para mí. Y muchos se identifican conmigo, porque el pecado trae vergüenza. Y cuando uno peca, uno no quiere levantar la mirada del suelo. Uno lo único que quiere es quedarse ahí. Y se siente uno tan mal, y enseguida viene el acusador, el que lo tentó, el que lo incitó a hacer las cosas mal, y le cae encima. Es que el diablo es descarado. El diablo es descarado. El diablo te tienta, te incita, y cuando tú caes, él te cae encima a recriminarte lo que hiciste, y te sientes más mal, y dices: pero yo, ¿por qué soy así? Y luchamos contra algo y no somos capaces de salir. El pecado nos ata y nos mantiene ahí prisioneros, y no nos deja disfrutar la vida como Dios quiere que nosotros la disfrutemos. Es sino voltear un poco la mirada y darse cuenta cómo hay personas tan hundidas en el pecado. Y cuando el pastor predicaba hace 8 días sobre el lodo suelto, y las personas nos engañamos a nosotros mismos creyendo que escondiendo el pecado detrás de la puerta todo va a estar bien, sabiendo que hay alguien que lo está empujando para que salga, y sin duda va a salir a la luz y va a derribar todo lo que tú tenías.
Porque el pecado tiene una capacidad de destrucción. Eso tiene el pecado, una capacidad de destrucción. El pecado acaba con una familia. El pecado acaba con tu vida. El pecado acaba con tus sueños. El pecado acaba con todo lo que Dios te quiere entregar. Y mi invitación, mis hermanos, es a que entendamos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado en la vida del hombre? Y que el pecado me aparta del plan perfecto de Dios. Y tenemos que entender esto. Y cuando nosotros entendemos que el pecado nos aparta del plan perfecto de Dios, nosotros tenemos la capacidad para decirle al pecado: no voy más. Porque el joven y el adolescente que entiende que Dios tiene un propósito con su vida, se guarda en integridad y espera en Dios. Y como decía el Salmo, dichosos aquellos que confían en Dios. ¿Cierto? Dichosos aquellos que dicen: Señor, yo espero tu voluntad. Hay tantas cosas que yo deseo. Hay tantas cosas que yo quisiera lograr ya. Pero siempre le he dicho al Señor: Señor, espero en tu voluntad. Y no quiere decir que hay veces sea fácil. Hay veces se convierte en situaciones difíciles. Y en situaciones donde a uno le toca esperar tanto tiempo y le toca decirle: Señor, ¿y hasta cuándo esperaré? Señor, ayúdame con esto. Y le toca vivir a uno de rodillas para que Dios le fortalezca y uno tenga la capacidad de vencer ese pecado. Pero tenemos que entender que vale la pena. Y cuando uno sigue leyendo la Biblia y se encuentra por allá con la historia del joven rico, que el joven rico sale y se va triste, y Pedro llega y le dice: Señor, ¿y nosotros qué? Lo hemos dejado todo por ti, ¿nosotros qué? Y él le dice: claro, en este tiempo te voy a dar 100 veces más, y en la vida venidera te daré la vida eterna. O sea, es decir, Dios tiene algo mejor para mí. Dios tiene planes para mí. Por eso cuando yo leo el principio de Génesis, que no era ya para no demorarme tanto, cuando yo leo el principio de Génesis, yo me doy cuenta de que Dios sí quería entregarle a Adán y Eva la vida eterna. Y la serpiente con astucia va y los tienta y le dice: con que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Entonces Eva le dice: no, de todos sí podemos comer, pero de este no. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos prepara. Dios prepara nuestros corazones. Y según vaya siendo nuestra madurez, Dios nos va entregando la bendición. Yo a veces veo hermanos y personas que duran tanto tiempo deseando, queriendo la bendición en cualquier área, y yo veo que se demoran. Por ejemplo, en el área económica, yo a veces veo que hay personas que persiguen tanto las riquezas y no les llega. Y no les llega, ni por más que luchan y trabajan, no les llega. Como hay veces veo que hay hermanos que no luchan por ellas y Dios se las entrega. Porque muchas veces Dios sabe que si le entrega mucho se va a ir. Pero Dios sí tiene planes con nosotros y nos quiere bendecir y nos quiere engrandecer. Pero nosotros tenemos que entender qué causa el pecado en nuestras vidas. Y en Primera de Juan, el apóstol está repitiendo varias veces del capítulo 7, del capítulo 1, el 7, el 2, habla de eso. Y habla en el capítulo 2, versículo 15, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que nosotros tenemos que amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, se llama Dios. Y dice la Biblia que busques el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros muchas veces estamos tan entretenidos con lo que hay en el mundo que no nos damos cuenta que la clave es en amar a Dios más que al pecado. Mis hermanos, vuelvo y le hago la misma pregunta: si el pecado no te ha hecho feliz en tantos años de vida, ¿por qué sigues en él? ¿Por qué seguimos en él? El pecado no nos va a hacer felices, jamás, porque el pecado trae ausencia de Dios. Y la palabra dice: y separados de mí,
nada podéis hacer. El pecado trae ausencia de Dios, y nosotros sin Dios no vamos a poder ser felices. Entonces, mis hermanos, sigamos al segundo punto. El hombre, el ser humano. ¿Qué papel juega el hombre en toda la historia con Dios? El hombre se ha apartado muchas veces, y esa es la historia de la Biblia. El hombre peca, Dios le rescata, el hombre peca, Dios le rescata, el hombre peca, Dios le rescata. Es la historia de la Biblia. Pero Dios quiere algo mejor. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Sansón, uno se da cuenta que Dios tenía un propósito con él, y que él peca, Dios le rescata, él peca, Dios le rescata. ¿Y cómo termina la historia? Termina mal, termina por fuera de lo que creo yo que pudo haber sido la vida de Sansón. Creo que la vida de Sansón pudo haber sido mucho mejor, pero él escoge no servir a su placer, y esto le trae algunas consecuencias. ¿Quién es el hombre en la historia? El hombre es la joya de Dios. El hombre es especial para Dios. Y la Biblia en varios capítulos, en varios versículos dice: y son mi especial tesoro. Ustedes son lo más valioso que yo tengo. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice la palabra del Señor: y los hizo Dios a imagen y semejanza suya. ¿Le parece poquito esto? ¿Le parece poquito que usted y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Nosotros somos realmente especiales delante de Dios. Somos la creación amada de Él. Nosotros somos demasiadamente especial para irnos a revolcar al pecado. Usted es muy especial para Dios, y Dios quiere que usted valore eso. Dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 1, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que usted pueda ser llamado hijo de Él. Yo siempre digo lo mismo, y siempre digo: ser el hijo de la persona más importante del universo, a mí me tiene que causar orgullo, placer y compromiso. Y me tengo que comprometer con lo que Dios quiere para mi vida. Estamos empezando el año, y es una nueva oportunidad para arrancar y decir: voy de nuevo y lo intento, porque es lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando yo he fallado, cuando yo he pecado, es lo que Dios me ha hecho conmigo. Y Dios me ha dicho: Jair, vamos otra vez, vamos otra vez. Y he decidido seguir luchando hasta el día que me muera, porque es el propósito de Dios. Y nosotros no nos podemos rendir al pecado. Mi esposa publicaba en su estado una imagen que me gustó mucho, y decía: si has pecado, no te apartes de Dios, apártate del pecado. Y ese sería el mensaje. Has pecado, has fallado, apártate del pecado. No te apartes de Dios. Quita ese muro, quita esa cortina, suelta eso que te tiene ahí atado, que te hace tanto daño, que no te hace feliz. Porque si el pecado te hiciera feliz, mi hermano, lo harías con orgullo. Perdóneme, de pronto me equivoco en mis palabras muchas veces, pero si el pecado te hiciera feliz, lo harías con orgullo. Y el pecado, las personas que hemos practicado el pecado, normalmente lo practicamos a escondidas. Y si ya estamos muy deliberados en el pecado, cuando nos ve cierta persona que respetamos, nos da vergüenza. ¿Cierto que sí? Nos da vergüenza porque está mal hecho. Desgraciadamente, la moral de nosotros, de la humanidad, cada día está más por debajo. Entonces hoy muchas cosas que ayer fueron pecado, hoy son normales. Por eso siempre voy a decir: el nivel para medirnos es Jesús.
Y por eso en el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba Dios? ¿Cómo andaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Entonces, mis hermanos, nosotros somos especiales, somos sus hijos, somos sus tesoros, somos lo que Dios más ama. Cuando uno lee Génesis capítulo 6, uno se da cuenta del dolor que le causamos a Dios cuando pecamos. Uno se da cuenta de lo mal que hacemos sentir al Señor. Y cuando yo leo ese versículo de capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 4, que dice que al Señor le dolió su corazón porque el pensamiento del hombre era de continua maldad. A mí hay algo que por dentro se me estremece y que me dice: tengo que ser mejor. Yo tengo muchos errores, mis hermanos, y no soy perfecto, y lo sé, pero me esfuerzo. Y esta mañana les contaba, hace días cometí un error, y un error que me trajo mucho dolor a mi corazón. Yo tengo dos amigos con los cuales siempre charlo y nos contamos cosas que nos pasan. Son dos amigos en la fe, dos amigos buenos cristianos, porque si va a conseguir un consejero, un amigo, consiga un amigo cristiano, que si le tiene que dar duro, le dé duro, pero que lo ame y le lleve con la palabra. Y yo hablé con mi amigo, le conté lo que hice, lo mal que me sentía. Por la noche, ese día no almorcé en la empresa y regalé la coca a un compañero y me dijo: jefe, ¿por qué no almorzar? Y yo: no tengo hambre, no quiero almorzar, me quito el hambre. No almorcé. Pero entonces mi amigo se quedó con las cocas y yo para acá. Entonces me dijo mi compañero: y si su esposa le pregunta qué hizo las cocas, ¿usted qué le va a decir? Eso me dio duro. Y yo dije: pues ¿qué le va a decir? La verdad. Entonces yo dije: no, pues que regalé la comida, que no quise comer. Entonces yo me vine pensando en mi moto. Entonces mi esposa me pregunta que qué hice las cocas, ¿qué le voy a decir? Yo venía orando al Señor avergonzado de mi pataleta. Entonces me da vergüenza contarle a mi esposa, porque mi esposa me ama, y aparte que me ama, mi esposa me tiene como si yo fuera el superhéroe de ella. Hay veces me da esa vergüenza de contarle mis errores. Entonces llegué a la casa y mi esposa me dice: amor, ¿y las cocas? Le dije: no las trae. ¿Por qué? Se la di a fulano. ¿Y por qué no almorzó? ¿Por qué no almorcé? Le dije: venga, te cuento por qué no almorcé. Entonces le conté lo que hice y mi esposa me dijo: amor, estuvo mal hecho. Y me confrontó y me dio tanto dolor lo que hice. Estuve 8 días que me levantaba en las madrugadas. Yo me levanto en las madrugadas a orar y me sentía tan avergonzado, me sentía tan mal con el Señor. Y cada mañana que iba decía: Señor, ¿cómo te doy la cara? ¿Qué te digo? Tantos años llevo en el evangelio compartiendo la palabra y soy tan torpe de cometer estos errores tan bobos. Me daba tanta rabia, tenía tanto enojo contra mí mismo. Me sentía avergonzado con mi esposa, con mis amigos, con Dios. Y decía: esto es lo que causa el pecado. Y eso es lo que experimentamos muchos. Y eso es lo que yo deseo que experimentemos todos. Ese dolor de pecar, ese dolor de fallar, ese dolor de saber que estamos haciendo las cosas mal. Y ahí es donde entra Dios. Dios, el pecado y el hombre. Y es ahí donde entra Dios. Vaya ahora sí a Génesis capítulo 3. Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que cuando usted y yo pecamos, usted y yo no buscamos a Dios realmente. Cuando usted y yo pecamos, es Dios quien nos busca a nosotros para perdonarnos, restaurarnos, limpiarnos y devolvernos la dignidad. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros pecamos y queremos seguir en el pecado. ¿Cierto que sí? Y yo digo,
es triste cuando nosotros llegamos a Dios. Dios arregla, cuadra todas nuestras vidas, nos bendice con una familia, con una esposa, con un hogar, con un empleo, con una empresa, con lo que sea. Y Dios arregla nuestras vidas. Y nosotros salimos y nos vamos y abandonamos a Dios por el pecado. Y Dios nos sigue buscando, y Dios nos sigue diciendo: venga, venga. ¿Cuántos hemos estado fuera de Dios? ¿Cuántos nos hemos apartado de Dios? Y una vez me decía un amigo: a mi Dios me persigue. ¿Por qué? Porque donde voy me encuentro un cristiano que me predique el evangelio. A mi Dios me persigue, porque siempre está ahí conmigo. Entonces, cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Cuántos se sienten que Dios les persigue? Y le dice: hey, ¿dónde estás? Hey, ¿qué te hiciste en diciembre que no te vi? Mentira, Dios sí te vio. Hey, ¿qué te hiciste tal fecha que no te vi? ¿Dónde estabas? La Biblia dice en el Salmo capítulo 14, versículo 2, creo, si no me falla la memoria, dice que Jehová miró desde los cielos a ver si había un hombre entendido que le buscare. Y eso me dice a mí que Dios está atento a sus hijos y a quienes lo buscan. Y cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden como nos escondemos todos. Es vergonzoso pecar. No sé a usted, pero a mí sí. Me es vergonzoso pecar. Y Dios los busca. ¿Para qué los busca Dios? Dios no los busca para recriminarle. Obvio, Dios como un buen padre corrige y tiene su consecuencia, pero restaura. Se los voy a decir así muy sencillo. En el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso significa que Dios los restaura, que Dios guarda su desnudez, que ellos ya eran conscientes y Dios los restaura. Y si usted sigue leyendo la Biblia y sigue un poquito más hacia allá, se va a dar cuenta que Dios hace lo mismo una y otra vez. Y en el capítulo 4, versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí o no? Caín va y le lleva una ofrenda mala a Dios, una ofrenda que no es agradable delante del Señor, y dice que Caín se enoja porque a Dios no le agradó lo que él le llevó. Es decir, yo llevo una vida incorrecta y a mí me enoja que a Dios no le guste mi vida. Pero Dios en su misericordia, mire lo que hace. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le pregunta a Dios a Caín, le dice: venga, si usted no hace el bien, ¿no serás enaltecido? Iglesia, quédese conmigo, no se me vaya. Denle un fuerte aplauso al Señor y despierte. Despierte, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya voy a terminar. Eso digo yo faltándome media hora. Le dice Jehová Dios a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo, tú te enseñorearás de él. ¿Sabe qué está diciendo en otra versión? Está diciendo: usted tiene el control sobre el pecado. El pecado está en la puerta, pero usted tiene el control. Usted tiene como decirle no. Dios te da la capacidad de decirle no al pecado. El pecado es algo que se nos va metiendo por los laditos y que nos va llegando por los laditos y que nosotros lo vamos aceptando con maña, y cuando menos piensa estamos hasta la nuca y no tenemos salida. Pero fiel es Dios, que con su misericordia siempre acude a nuestra ayuda.
lo que estaba haciendo Dios con Caín, para mi concepto personal, Dios le estaba diciendo: no peque, no haga lo que está en su corazón, no haga lo que está en su mente. Y muchas veces cuando nosotros estamos rumbo al pecado, Dios nos dice: no peque, no peque, no siga hacia allá, porque vas mal. Desgraciadamente Caín no le presta atención a Dios y va y peca. Pero vuelve Dios a buscar a Caín en el versículo 9. Y Jehová Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cierto? Y ahí vuelve Dios a hablar con Caín: Caín, venga, ¿qué pasa? Y entonces en el versículo 13 dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y Caín dice: esto es duro. Y Dios en su misericordia vuelve y le concede algo. Si sigue leyendo se va a dar cuenta que Dios le concede algo. Dios lo protege. Y Dios quiere es restaurarnos. Dios quiere que usted y yo quitemos ese muro que tenemos al medio y podamos ser plenos y podamos ser felices con el Señor. Por favor, iglesia, sigamos adelante. Esforcémonos por dejar el pecado. Busquemos la santidad. Viene una linda oportunidad la próxima semana de oración y ayuno. Qué rico es ayunar, entre comillas, ¿cierto? Cuando uno está espiritual, uno dice que es rico ayunar. Entre comillas, qué rico es ayunar. Que es duro carnalmente, pero cuando usted ayuna, de entrar en un estado de sensibilidad, de poder conectarse con Dios, que lo hace y darse cuenta de sus errores, de sus pecados, y le da la fuerza para abandonar el pecado. Pues vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar.